Hola, voy a resolver esa ecuación diferencial y lo que piden en este caso es probar de que la ecuación diferencial inicialmente no es exacta, o sea que no proviene de la derivada con respecto a x y las derivadas con respecto a y de una función potencial. Entonces, le vamos a llamar a este m y a este le vamos a llamar n, aunque las letras no importan, esas son las letras que habitualmente se suelen ocupar. Entonces, lo que vamos a calcular es dm en dy y luego vamos a calcular dn en dx. dm en dy es, bueno, todo eso derivado con respecto a y, el primer sumando es 0, y aquí tengo el producto de constantes por una función variable que es y cuadrado en términos de y, entonces esto me va a quedar, manteniendo el orden solamente, 4x y cubo y por Euler de 2x. Entonces esto es lo mismo que decir 4x cubo y elevado a 2x. Con eso estamos ok. Bueno, y ahora dn en dx. dn en dx es la derivada de ese producto, pero de nuevo, ese producto de una función constante por una función variable, una variable por una constante. Entonces aquí me quedaría simplemente y elevado a menos 1, o lo que es igual a 1 sobre i. Y como estas son distintas, decimos que la ecuación diferencial no es exacta. Eso sería todo por la parte 1. Ya, entonces ahora lo que nos dicen es que existe un factor integrante de dos variables de la forma x elevado a m e y elevado a n, multiplicados. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar u de x, y a toda la ecuación, por lo tanto nos va a quedar u de x, y por m de x, y más u de x, y por n de x, y vamos a asumir de que me falta un de y, y eso igual a 0, y vamos a asumir de que esta ecuación es exacta. ¿Ya? Entonces, para no confundirnos con las letras, vamos a escribir que esa multiplicación es p de x, y esa multiplicación es q de x, y vamos a calcular primero cuánto vale p de x, en términos de m y n, pero minúsculas, y después vamos a derivar también con respecto a y con respecto a x, y vamos a encontrar los valores para m y n para que sea exacto. Entonces, aquí vamos a poner p. Entonces, p es la multiplicación de u de x, y por esa suma. Por lo tanto, aquí me va a quedar 1 por u de x, y. Entonces voy a poner u de x, y para simplificar un poco. No, yo creo que no va a complicar más que simplificar, así que escribámoslo explícitamente. Más, y aquí vamos a mantener la coherencia del orden. Entonces vamos a decir x elevado a m más 3. Vamos a mejorar la m. Ahí se entiende más. Y elevado a n más 2. Y bueno, la exponencial sigue siendo exponencial de 2x. Y vamos a derivar ahora con respecto a y. Entonces ahora la diferencia es que cuando derivamos con respecto a y, ambas sumas son funciones de y. Entonces, el primer sumando me quedaría el x no cambia, y el y baja el exponente, y le resto 1 al exponente. Más 2 veces n más 2 por x elevado a m más 3 por y elevado a n más 1 por la exponencial 2x. Acá puse una cortina para separar. Vamos a escribir q. ¿Ya? Entonces q, a diferencia del problema de la parte de p, es solamente un sumando, y esto me va a quedar x elevado a m más 1
por i elevado a n dividido por i, que es lo mismo que decir i menos 1. Esto suma de que y x son siempre distintos de 0, para que no haya problema con las multiplicaciones y las divisiones. Y ahora vamos a calcular dqn de x. Entonces dqn de x es m más 1 por x elevado a m por i elevado a n menos 1. Entonces, en lo que me tengo que ir fijando son en las potencias de x y de y, ¿ya? Para que sean iguales, porque si es exacta, depende de y, tiene que ser igual a dqn de x. Fíjense que las potencias de este sumando coinciden con las del primer sumando. Y las de el segundo sumando no aparece en el lado derecho. Por lo tanto, tenemos que encontrar valores para m y n que hagan que esa igualdad se mantenga. Entonces, la primera ecuación que aparece es que la constante que acompaña a la multiplicación x elevado a m por y elevado a n menos 1 tienen que ser iguales sus coeficientes para que sean iguales. Por lo tanto, n tiene que ser igual a m más 1. Ya tenemos una ecuación para n y m, necesitamos otra. Entonces, lo que yo decía, como no aparece el segundo sumando, porque no tenemos una exponencial de 2x en el lado derecho, quiere decir que todo este término debería ser 0. Por lo tanto, la segunda ecuación es que 2 por n más 2 es igual a 0. Ya, aquí veo en el planteo del ejercicio que dice que m y n son naturales. Eso está mal, porque veo que para que eso sea una ecuación diferencial exacta, n tiene que ser un número negativo, no tiene ningún problema que lo sea, solamente que en el ejercicio decía que eran naturales. Así que vamos a continuar haciendo el ejercicio asumiendo de que esa indicación de que m y n eran naturales está equivocada, y vamos a asumir de que m y n eran cualquier entero, en realidad. Porque recuerden que los naturales no son negativos. Pero para no dejar el ejercicio hasta acá, vamos a continuar obviando el tema de m y n, y vamos a decir de que m y n son números enteros, números del conjunto Z. Eso. Y por la segunda ecuación en la primera, como m más 1 es igual a n, también podemos decir que m es igual a n menos 1, y n valía menos 2, por lo tanto m vale menos 3. Y ahí encontramos los valores de m y n, ¿ya? Son los dos negativos, no hay ningún problema, porque las derivadas se pueden hacer con números con exponente negativo sin ningún problema. Pero sí tendríamos que asumir de que x e y son números positivos, ¿ya? Pero fuera de eso no hay ningún problema, así que eso sería la parte 2. Esta era la pregunta 2, encontrar los valores de m y n para que fuera factor de interés. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver la ecuación diferencial asumiendo de que ya multiplicamos por ese factor de interés. Entonces voy a pausar y voy a seguir el ejercicio. Ya, entonces ahora escribí el factor de integración con los números que calculamos en la parte 2, y lo que vamos a hacer es escribir cuánto vale P y cuánto vale Q, ya conociendo cuáles son los valores de M y de N. Entonces me va a quedar que P es 1 dividido por X elevado a 3 por X elevado, y elevado a 2, más 2 veces, fíjese que aquí se simplifica el X elevado a 3 con el X elevado a 3, el i elevado a 2 con el i elevado a 2, y me queda simplemente la exponencial. ¿Ya? Y Q es más simple. Q es simplemente x por i elevado a menos i, dividiendo por o multiplicando por 1 sobre x al cubo y al cuadrado. Esto me va a quedar 1 sobre x al cuadrado y al cubo. O sea, ahí pasó algo raro, así como que intercambiaron los exponentes. Pero es una casualidad. Ya. Entonces, en este tipo de problemas, lo que tenemos que hacer ahora, ya que es exacta, no es necesario verificar que la derivada de P con respecto a I es igual a la derivada de
Q con respecto a X, pero si quieren lo pueden hacer. Eso es lo que ya hicimos en la parte 1. Pero lo que tenemos que hacer ahora es integrar o P o Q. Ya, entonces lo que yo siempre recomiendo es que siempre integren la expresión más sencilla. Y en este caso la más sencilla es integrar Q, porque Q tiene solamente una expresión, en cambio P tiene dos sumas. ¿Ya? Tampoco es tan complicada integrar P, pero vamos a hacer la integral de Q porque esa es la regla que yo ocupo. ¿Ya? La respuesta no va a cambiar dependiendo del orden de que usted elija. Entonces, la integral de Q con respecto a I es, en este caso nos olvidamos de la parte de X. El X como que pasa a ser una constante, por lo tanto sale de la integral. O sea, no nos olvidamos del 1 partido por X cuadrado, pero sí no nos importa mientras lo integremos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros integramos, a ver, estoy checando algo. No sé si pasó algo raro. Ah, bueno, voy a seguir integrando y voy a comentar a ver si pasó algo raro que algo me llamó la atención, pero lo voy a dejar pendiente por ahora. Cuando yo integro esto va a ser 1 partido por x cuadrado por, ya, y aquí es lo que yo decía, de que me aparece un negativo. Entonces, voy a revisar algo y voy a corregir si es que hay que corregir lo que yo estaba pensando. Ya, la buena noticia es que chequeé algún error que pensé que había cometido, pero no había cometido ninguno, así que está ok y podemos seguir. Entonces, esto decíamos que era, bueno, la integral de, voy a borrar porque ahí como que me confundí con algo, pero fíjese que la integral de 1 sobre i al cubo es lo mismo que decir la integral de i elevado a menos 3, entonces le tengo que sumar un 1 al menos 3, me queda menos 2, y dividido por menos 2. Entonces me queda 1 sobre, mejor dicho, menos 1, por el negativo que dije, y me queda menos 1 dividido por 2 y al cuadrado, más una constante de integración, pero la constante de integración en el caso que integramos con i es una función de x. ¿Ya? Eso es muy importante que no se olvide, porque si nosotros hubiéramos integrado p, la constante que aparece es una función de i, hubiese sido otra función, y cuando integramos con respecto a i, la constante de integración es una función de x. Entonces, el ejercicio no está completo. Esto sería igual a la función f de x, y que es la solución, pero no está completa porque todavía no encontramos el valor de g. No podemos dejar la solución en términos de g porque g es una constante, o mejor dicho, una función desconocida que tenemos que contar. Entonces, eh, lo que también sabemos es que si yo ahora derivo con respecto a, integré con respecto a i, entonces ahora tengo que derivar con respecto a x. Si integro con respecto a x el p, después tengo que derivar con respecto a i el resultado. Ahora que, en este caso, como integré con respecto a y, tengo que derivar con respecto a x. O sea, se hace la integración y derivación cruzada. Y yo sé que la derivada con respecto a x de la función potencial f es igual a p. Eso solamente si la ecuación es exacta, pero en este caso lo es, porque la hicimos exacta. Y p de x, y es igual a 1 sobre x cubo y cuadrado más 2 exponencial de x, exponencial de 2x. ¿Y cuál es la derivada de la expresión que tenemos aquí? Bueno, esto es menos 1 dividido por 2, x cuadrado y cuadrado. Entonces, cuando yo derivo con respecto a x, este 2 es como que estuviera arriba, como x elevado a menos 2, por lo tanto, baja el menos 2, y tengo que restar 1 al menos 2, y me queda menos 3. Ese menos 2 me cambia el signo, ¿no? Y me simplifica el 2, por lo tanto, esto me queda 1 sobre x cubo y cuadrado. Que es precisamente lo que tenemos en el lado izquierdo. O sea, no es casualidad, pero eso es lo que tenía que pasar.
Pero como tengo una función desconocida en el siguiente sumando, también tengo que derivar eso con respecto a x. Entonces, en lugar de g, voy a tener g'. Entonces, como yo dije que esto era igual a esto, g' tiene que ser igual al resto. Y en este caso, el resto es 2 por e elevado a 2x. Y lo que tengo que hacer ahora es integrar con respecto a x. Y me dice que g de x, entonces es Euler de 2x, pero dividido por 2, por lo tanto se va el 2. Y me queda simplemente Euler de 2x. Y aquí pueden poner una constante de integración, pero a veces esa constante de integración se omite porque una función de dos variables de por sí es una constante, porque son las curvas de nivel. Entonces, ahí tienen dos formas de escribir la respuesta. Voy a borrar aquí y voy a decir que la solución es la función potencial, es lo que tengo aquí, menos 1 dividido por 2 x cuadrado y cuadrado más g de x, que es Euler de 2x más una constante de integración. Y la otra forma de escribir la respuesta es decir que esto es simplemente c igual a e elevado a 2x dividido por 2x cuadrado y cuadrado. Este c no es el mismo c de arriba porque lo ordené distinto, ¿ya? Pero a mí me gusta más esta respuesta, ¿ya? Una constante cualquiera y una función de dos variables en el lado derecho. Cualquiera de las dos formas está correcta. Lo que nosotros queríamos encontrar es aquella función o campo de curvas de nivel, tal que si yo hago la derivada, por ejemplo, que dijera f de x, y es igual a, lo voy a escribir como de una forma distinta, sin la constante de integración, tomando una constante de integración igual a 0. Esta función, si yo la derivo con respecto a x, voy a llegar a p, y si la derivo con respecto a q, perdón, lo dije al revés. Y si la derivo con respecto a y, voy a llegar a q, ¿ya? Y si a esa ecuación diferencial yo la divido por el factor de integración, llego a esta. Pero como dividí ambos lados de la ecuación, quiere decir que también es solución de esa expresión algebraica, ¿ya? Pero que se haya comprendido la última parte, porque en realidad es como para decir, oye, si yo estoy multiplicando por una expresión, en realidad estoy cambiando las funciones. Sí, estoy cambiando las funciones, pero estoy cambiándolo desde el punto de vista de sus relaciones. De todas formas, la relación de y con respecto a x sigue siendo la misma, ¿ya? Por lo tanto, este mapa, que es un mapa de curvas de nivel, estas son curvas de nivel, tienen una relación las y con las x. Claro, en esta forma no está explícito porque no podemos despejar y en términos de x, porque sería muy complicado. O sea, se podría hacer, pero en realidad no es el ejercicio. Si uno quisiera graficar esa curva de nivel, tendría que empezar a hacer algún tipo de arreglo algebraico, pero insisto, es bastante difícil, se puede hacer, pero no es necesario para esta parte del ejercicio. Ahora sí, doy por finalizado el problema. Muchas gracias.